Hola, hola. Quiero hablarte un poquito de los miedos y de la experiencia que he ido teniendo ahora último con las personas que me han escrito. Y, y en el fondo lo que me doy cuenta es que el miedo tiene distintas máscaras, ya tiene etiquetas. He estado trabajando mucho el miedo de hablar en público. Ese miedo es un miedo que te paraliza. Pero hay algo que es muy importante y yo quiero que entiendas el concepto. El miedo es una fuerza y es una fuerza que tiene dos polaridades. Una polaridad te paraliza tus sueños, tus ganas de avanzar, de transformarte. La otra tiene que ver con este impulso del miedo a hacer cambios, como quien dice, me tiro a la piscina. Generalmente estos miedos parten cuando tú eres muy pequeño, son las heridas de la infancia, ¿cierto? Que es el miedo a la humillación, al abandono, y nacen en tu hogar, con las personas que te cuidan, tus profesores, tus amigos, y en la medida que vas creciendo muchas veces se van potenciando y es más, también tú creas tus nuevas creencias limitantes. Por eso es importante, por ejemplo, cuando trabajamos en el taller de oratoria, el miedo a hablar en público, eran cosas como muy íntimas ya de las personas que incluso se les habían olvidado. Porque estas son terapias, es una especie de taller experiencial en donde vamos a través de algunas técnicas, vamos retrocediendo y vamos buscando esas heridas que encontramos a los 10 años, a los 12, a los 15, a los 20, a los 25, dependiendo del miedo que estés trabajando. Y está tan escondido, pero muy escondido, que a través de estas terapias recién las personas logran sacar ese miedo, conectarlo con la situación que les pasa hoy. Esos miedos tienen que ver desde el tema físico, cómo me veo grande, chica, gorda, flaca, cómo fue el tema con mis padres, qué contención me dieron. Eran padres muy autoritarios, que no me dejaban equivocarme, que siempre estaban esperando algo más. O esos padres que tú llegaste, papá, me saqué un 7, bueno, no, con tu obligación cumples. Entonces ahí empezamos a encontrar todas esas etiquetas que les vamos poniendo al miedo. Y la verdad es que es muy gratificante poder encontrarlos porque de alguna forma lo que hacemos es revertirlos, los vamos a resetear durante la terapia. Y son terapias muy simples en donde nos conectamos con nuestra parte subconsciente, estando en modo consciente, para ir a buscarlos. Otro de los miedos tienen que ver con las personas que ya no se atreven a hacer cambios en su vida. Por eso se quedan en la misma ciudad, no se cambian de trabajo, viven en un estado de confort tan limitante que al final se acostumbran. Yo a estas personas las veo como anestesiadas. Ya es una anestesia la que tienen, en la cual se la inyectan y viven su día a día. Por eso que es importante identificar los miedos. ¿De dónde nacen? Son de acá, de tu infancia, los tenemos como lealtades, y ahí es donde yo digo que hay que entregar a picar. Acá no hay recetas únicas, hay recetas personalizadas porque cada historia es diferente, pero lo importante es que tú quieras crear tu propia historia, comenzarla de nuevo, porque yo te puedo hablar mucho de esto, de mi experiencia, de las técnicas, de las terapias, pero si tú no estás convencido de ese cambio, no lo vas a poder lograr. Me pasó con una persona que quería hacer un cambio radical, el miedo al cambio, el miedo a que me dejen, ¿ya? Entonces, por eso la persona estaba siempre con la misma pareja, para no sentirse sola, no tener el tema del abandono, y en el fondo se humillaba. Y al final hacemos esta terapia y me llama a los 2 días que se había cortado todo con la pareja, que incluso se había tenido que ir a vivir con un familiar, y me dice, pero es que si yo hubiese sabido esto, me habría preparado mejor. Y no, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Entonces acá tenemos varias terapias con las cuales tú puedes trabajar tus miedos. Tenemos terapias desde la biodecodificación, en donde vamos a buscar la raíz emocional de ese miedo. Y cuando te digo la raíz emocional, te ayudo a buscar cuál fue el minuto en el cual nació ese miedo, con quién estabas, qué sucedió, en qué época de tu vida pasó, qué estabas viviendo. ¿Estaban tus padres, no estaban tus padres, con el colegio? ¿Qué sentiste? Porque ese miedo de alguna forma se fue repitiendo después y te fue acompañando a lo largo de tu vida. Entonces, ese es un trabajo emocional muy potente, muy potente, pero terriblemente sanador. Y tú ya después, ¡guau!,
sacas todo eso. También a nivel grupal, como equipo hago ejercicios bien interesantes que se los voy a mostrar después en otro video, exclusivamente con ejercicios que son de autoayuda. Todas las terapias van acompañadas de coaching, porque es un acompañamiento que voy haciendo a ti, pero este específicamente tiene que ver con el soltar, descubriendo cuáles son tus limitantes, de dónde vienen, qué sientes, en qué parte del cuerpo estás sintiendo esa emoción, esa pena, esa rabia, esa frustración. Es importante conectarse con el cuerpo, porque la emoción pasa por el cuerpo, no por la mente. Cuando uno dice, ya sé que eso me pasó porque cuando chica me dijeron que cantaba feo, no te va a pasar nada, porque lo tienes solamente conectado desde la mente. Lo que hay que hacer es entrar al corazón, y el corazón es el que tiene que volver a vivir esa situación para reprogramarlo en positivo. Cómo desde la emoción yo transformo ese dolor, cómo desde lo emocional yo transformo esa pena, esa rabia, en algo que va a ser mucho más poderoso para mí. Por ende, ese miedo que en una polaridad negativa te paralizaba, en esta otra polaridad te lleva a transformarte y a convertirte, aunque suene repetitivo, en tu mejor versión. Es que siempre vas a tener una mejor versión, porque siempre debemos estar transformándonos. Y no olvides que hay fechas muy importantes que son los cambios de folio, los 30, los 40, los 50, en donde uno empieza a pensar qué hice, qué no volvería a hacer y hacia dónde me quiero proyectar. El pasado no existe, ya pasó, el futuro tampoco. Preocúpate de generar un presente que te encante sentirlo, vivir con muchos proyectos, porque así vas a construir de esa manera lo que viene después. Espero te haya gustado esta breve conversa y nos vemos en otra cápsula que ya le voy a poner un nombre, todavía no se lo he creado. Nos estamos viendo. Chao, chao.